siguiente dinámica van a ser 3 presentaciones de 15 minutos y luego vamos a tener un breve espacio para preguntas. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente al segundo coloquio latinoamericano Retos del Acompañamiento en Lectura y Escritura en Educación Superior. La mesa de hoy, nuestra primera ponente, es Alejandra Roa Márquez, que es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de Veracruzana, especialista en promoción de la lectura, también por la Universidad de Veracruzana, maestra en Psicoanálisis y Cultura de la Escuela Libre de Psicología de Puebla, doctora en Educación por la Universidad de Jalapa, y actualmente se encuentra estudiando la maestría en estudios en literacidad en la Universidad de Guadalajara, desarrollando la investigación titulada Literacidad Corporal, Perspectiva Sociocrítica y Alfabetización de los Cuerpos en las Prácticas Letradas de Nivel Básico en Veracruz, México. Su línea de investigación es el cuerpo, arte y educación, enfocada en la gestión, diseño y pilotaje de experiencias eduartísticas compensatorias a los procesos educativos multinivel aplicados a través de una MEA, metodología eduartística, en conjunto con la estrategia LEA, lectoescritura con arte, y una serie de instrumentos llamados Formul Arte, guía visual para productos mentales, lo cual le ha permitido generar una serie de laboratorios de investigación, acción participativa, todos ellos como propuestas metodológicas, prácticas, personales, con la finalidad de formar docentes investigadores artistas. Con su ponencia en literacidad corporal, transformar los cuerpos como estrategia disruptiva en la educación superior. Aquí tengo esto. Hola, bueno, tú me indicas si ya inicio. Bueno, antes que nada, buen día, gracias por el tiempo y el espacio de escucha. Y sobre todo, vamos a entrar, yo creo, al territorio del cuerpo, de lo que es corporal. Y es ahí donde me gustaría pues, decirles que vengo con un bracito de lo que es mi investigación. No es toda la investigación que estoy realizando para la Universidad de Guadalajara, sino solo es un brazo muy pequeño de ella, pero creo que es muy significativo que podamos empezar a conversar en este tipo también de eventos académicos sobre el cuerpo y la implicación de la corporalidad dentro de los procesos de lectura y escritura. Ahora bien, lo que les voy a presentar hoy lleva por título Literacidad Corporal, alfabetizar los cuerpos como estrategia disruptiva en la educación superior. Es muy importante que iniciemos situándonos en el territorio del conocimiento de la literacidad corporal. Yo parto del estudio de la cultura escrita, entendida por Kahneman como ese conjunto de valores, de prácticas y también de conocimientos que están como adheridos a la lectura y a la escritura, pero sobre todo en contextos socioculturales como es la escuela. De esta cultura escrita yo solamente me baso en el proceso de alfabetización tradicional y desde el paradigma sociocrítico, que es el que a mí me permite, por supuesto, poder tensionar las hegemonías y los órdenes corporales, pues lo que hago es utilizar a la literacidad como lente teórico óptimo. Y ese lente teórico óptimo me permite analizar esta dimensión de lo letrado, en donde por mucho tiempo, y de verdad lo digo por muchísimo tiempo histórico, se ha desestimado y se ha marginado el cuerpo en la educación. Existe algo que se llama imperialismo lingüístico o desde la neurociencia lo que le llamamos el eurocentrismo. Se ha creído que leer y escribir son procesos meramente cognitivos que relegan al cuerpo, y lo dice Planella, uno de los grandes también educadores de las pedagogías sensibles, que hemos obviado al cuerpo. Sabemos que está ahí, pero no lo nombramos, no lo usamos para fines específicos de la lectura y la escritura. En este sentido, y haciendo investigación, pues me topo con que no existe una definición de literacidad corporal en México, y menos en el ambiente en el que yo estoy trabajando. Así que no puedo partir sino de un supuesto teórico, primero que me permita pues tener a bien, ¿no?, tener un piso del cual yo pueda empezar a tejer los laboratorios que les presentaré más adelante. Entonces la literacidad corporal hacia una definición, porque estoy en ello, para mí en este momento es como la capacidad de reflexionar críticamente sobre los cuerpos alfabetizados en las prácticas letradas escolares con la finalidad de tensionar a la educación tradicional desde la perspectiva sociocrítica y con ello contribuir a la desalfabetización corporal en las escuelas de nivel superior. Todo este supuesto teórico ahora va a ir cobrando vida
cuando hablamos del cuerpo y cuando hablamos de algo como tan complejo y tan completo, es muy importante también como apuntalar de dónde vamos y hacia, más que de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ahora bien, ya vimos entonces que la literacidad corporal va a ser ese lente teórico óptico que me va a permitir estudiar nada más un campo de esa cultura letrada, y específicamente aquí quiero que hagamos un alto y que nos posicionemos. Hay dos términos que es muy importante contraponer. Alfabetizar, dice Casani, dice Zavala y dicen otros muchos autores, que se considera nada más en la adquisición del código. Es decir, yo codifico y decodifico una lengua y entonces esa parte queda como en una capacidad solamente cognitiva. La literacidad corporal y sobre todo los nuevos estudios en literacidad nos permiten ampliar la mirada y nos dicen, hey, no, la lectura y la escritura, incluso la oralización, que no hemos mencionado mucho, que es muy diferente a la narración oral, que viene también de esta decisión, de esta división que se hizo, que menciona OMS, ¿no? En donde después de que llega la tecnología de la palabra como es la escritura, pues claro que le perdemos la oralidad. Y en este sentido, la literacidad dice, leer, escribir, son prácticas socioculturales adscritas a un contexto específico. Es decir, dice Zavala, que estudiamos lo que la gente hace con los textos. No nos interesa tanto la capacidad de codificar y de codificar porque esa per se existe ya en las escuelas, sino lo que queremos es saber ese uso que se le da a esos textos. Entonces, para los fines teóricos que persigo, un cuerpo alfabetizado será aquel que se encuentra sometido a una disciplina corporal para la adquisición del código escrito en una escuela. Quiere decir que entonces yo tengo que tensionar el rigor y control corporal, la perspectiva limitante anclada a significados negativos. Eso lo dice mucho Kazan. Alfabetizar es un término que sí tiene una caracterización negativa, porque se contrapone a un analfabeto. Entonces yo también voy hacia el analfabetismo corporal, luego lo mencionaremos. En este sentido, un cuerpo alfabetizado es en donde se prioriza el conocimiento cognitivo racional en una educación más formal, en donde hay una concepción mecánica de la lectura y de la escritura, además que sí existen y se nombran los órdenes corporales hegemónicos, estandarizados y politizados, quiere decir que hay violencias corporales que están normalizadas dentro de las instituciones desde la percepción de la cultura letrada. Y en este sentido, un cuerpo alfabetizado se considera, pues, desde la teoría también, como una caja de espectáculo, un recipiente vacío, una presencia ausente, como si fuera una tabla rasa que hay que llenar de información en las escuelas. Bien, sigamos. ¿Cuál es mi propuesta teórica de desalfabetizar desde el y para el cuerpo? Bueno, pues al final es que pongamos, ¿no?, en el centro al cuerpo, es decir, que desde ahí pensemos nuestras prácticas letradas, y para ello hay que reconocer que hay otras formas de narrar, leer y escribir en el mundo más allá de lo lingüístico. Si yo ahora me paro frente a ustedes me van a estar leyendo todo el tiempo. Le decimos vivorear o algo así, ¿no? Me van a estar escaneando, pero no, ustedes ya van a sacar desde cómo me veo, cómo me siento, cómo hablo, cuál es el tono de mi voz, si tomo con seguridad el micrófono o no. Ustedes ya me están leyendo. Y ese es el reconocimiento de la gestualidad y de otros tipos de maneras de narrar en el mundo que necesitamos en las aulas. Hay muchas veces que los alumnos están con el celular y por favor, más tarea, y por favor, láminas y las diapositivas. Es muy poco probable que suceda un acto de aprendizaje con esa resistencia corporal que no estás queriendo nombrar, porque ahí existe. Entonces, se propone pues replantear, repensar y resignificar estas prácticas letradas con un conocimiento situado a partir del cuerpo, es decir, que debemos de colonizar un poco la mirada de lo que estamos haciendo. Ahora, yo propongo el aula laboratorio como este espacio que me permite a mí llevar la literacidad corporal a la acción. Es decir, puedo teorizar mucho, y les digo que esto solo es un bracito de toda mi investigación teórica. Lo cierto es que a mí lo que me interesa es llevarla a la acción educativa, ¿no? Y justamente usarla como un eje transdisciplinar a través de un plan y programa de estudio que me permita pilotear un aula laboratorio que sea ese espacio de cuidado, de experiencias sentidas y emociones conectadas también, una estrategia disruptiva, y justamente en donde se pueda hablar de prácticas letradas demodiversas, desde el diálogo corporal, desde las narrativas corporales, y justo lo que yo hago es
diseñar dispositivos sociocríticos en el aula para poder tensionar las prácticas letradas tradicionales. Y justo ahora lo que les traigo es una implementación que hice en nivel superior, específicamente en especialización. Hice investigación, acción participativa cualitativa con observación participante. Tuve 4 grupos los que estuve trabajando, y entonces mis formas de registro fueron una bitácora sentipensante. Este término sentipensante viene de Orlando Falsborda, que es alguien que también está muy implicado pues, en la investigación de acción participativa para generar agentes de cambio social. Y ahí también viene la participación pues, de Freire con la transformación social, ¿no? Y bueno, en este sentido lo que hice fue generar un diseño, y valga la redundancia, un diseño genérico, adaptable, situado y contextualizado, que me permitiera generar experiencias didácticas que yo pudiera moldear a los grupos. Es decir, parto de algo general, flexible, pero sí tengo que tener una estructura en donde propongo 3 momentos. Cada clase conmigo ha sido de 50 minutos, de 2 horas, de 4 o 6 horas. Tiene estos 3 momentos. Un momento inicial, que es un opening, que viene de la pedagogía teatral y dancística, en donde hacemos un encuentro con nuestro cuerpo, es decir, mis aulas siempre en movimiento. Llegamos a preparar el cuerpo para ponerlo a la acción educativa. En un momento 2, uso al atelier, que viene de la pedagogía de Lois Malaguzzi, que hizo para la Escuela Reggio Emilia, para crear conocimiento en común. Todavía no llego a una metodología totalmente horizontal, pero sí estoy en metodologías participativas donde yo me implico en el grupo. Yo construyo con el grupo. Hacemos tareas juntos, por decirlo así. No les llamo ya tareas, sino encomiendas. Y justo después vamos a un momento 3, que es el cool down. Esto lo tomo de la pedagogía de la educación física, en donde enfriamos el cuerpo, retroalimentamos y dejamos las encomiendas. Y las actividades asincrónicas casi siempre son, o las actividades de seguimiento, para diseminar y tejer redes. Ahora quiero mostrarles, ya hablando mucho de la teoría, pero bueno, aparte cuando hablamos de corporalidad es bien importante tejer esta teoría que nos permita continuar. Vamos a hablar del primer laboratorio, ¿no? Este fue la especialización en promoción de la lectura de la Universidad Veracruzana de Jalapa a través del taller de lectura en voz alta, 30 horas, 2 semanales, 9 estudiantes. Y es algo muy importante que pasa con la literacidad. Barton y Hamilton, Street, todos dicen, las prácticas letradas no las podemos ver, es algo intangible, es algo que está entre el espacio de la mente y el texto. ¿Qué sucede en ese espacio para saber cómo trabajamos esos textos? Lo que sí podemos estudiar, dicen, son los eventos letrados. Y en los eventos letrados se representan cómo tú has ido trabajando esas prácticas letradas en tu aula. Hicimos 3 eventos letrados con ellos, en donde el aula se desborda. De eso se trata la literacidad corporal. Trabajamos el cuerpo, pensamos desde el cuerpo y accionamos todos los contenidos, pero hacia la comunidad. Aquí hicimos 3 eventos. Uno de ellos fue una lectura performática a través de un flash mob. También hicimos una lectura sociocrítica sobre los procesos creativos, y también hicimos el proyecto Ecos de la Calle. Esto que les muestro es una planeación didáctica nuestra. La hacemos juntos, siempre la hacemos como un recorrido visual, multimodal, multidiverso. Por eso es una estrategia disruptiva. No rompe con nada, no es que seamos cuerpo y estemos en contra de la tecnología para nada, sino que en el aula misma somos cuerpo. Todo lo que sucede en las tecnologías queda en la periferia. Ellos lo hacen, pero lo hacen fuera del aula. En el aula solo nos encontramos y dialogamos a través del cuerpo. Esto, por ejemplo, ya es la invitación que se realizó. La hicimos en una galería de arte. Nunca hacemos ya casi nada en el aula. Vamos a la vida misma, dice la literacidad. Y este es como se muestran ellos en su flash mob, ¿no? Este fue para un conversatorio que hicimos en el Parque Público de Jalapa. También marcamos este recorrido. Siempre hacemos rutas de aprendizaje. Y es más o menos el registro que tenemos ahí de las experiencias fotográficas. Somos grupos multidisciplinarios, en el camino siempre se nos van sumando otros docentes, es que acabamos siendo muchos. Ecos de la Calle fue un proyecto importantísimo que llegó hasta Polonia, ganó un premio, ese cartel. Lo que hicimos fue pegar en toda la ciudad, en lugares donde creíamos que alguien no leía, pegamos stickers con QR que te llevan a una página de YouTube donde hay lecturas de todas las personas en Jalapa. Gente que lee la Biblia, gente que los niños que están leyendo. El segundo laboratorio fue la colaborativa. Fueron 4 experiencias, estuvo impresionante, fueron 4 experiencias en diseño de cartel.
Y lo que hicimos es, con cartel político, un conversatorio sobre género. Para serigrafía nos fuimos a la calle a hacer investigación educativa aplicada y sacamos sus carteles. Son diseñadores, no se mueven del escritorio. Es muy difícil sacarlos y lo que hicimos fue convertir esas serigrafías, que simplemente eran carteles, en una investigación, acción participativa que sucedió en la calle. Fuimos a hablar con la gente. Y por supuesto, todo esto después termina en una escritura, ¿claro? Y este fue de producción tridimensional, cápsulas virtuales poéticas, muy interesante también. Proyecto de poética monocromática, tomamos otra vez los museos como espacios de arte. El tercer grupo, igual chicos de taller de lectura en voz alta, con ellos hicimos lectura musicalizada. Esto lo hicimos tejiéndonos con los chicos del Instituto Superior de Música, fuimos un grupo enorme. Esto fue Ayotzinapa, lectura performática tremenda. Ellos hicieron un guión que nos dejó a todos helados, con más que nada tejiendo también el arte. Esto fue también como poesía coral. Y aquí trabajamos con esta gente. Este escenario me encanta. Son los libreros de Jalapa, aquellos que nadie ve porque venden libros usados viejitos. Nosotros siempre trabajamos con ellos en el parque y ese es el público al que ellos se enfrentan. A los Pikachu que pasan, los globeros que todo el tiempo los están interrumpiendo, y ese es un gran reto para la lectura en voz alta. Finalmente, el laboratorio 4 sucedió en la virtualidad. En el aula de multiliteracidad, en los espacios virtuales, hicimos un coloquio virtual en donde ellos tuvieron que llevar sus escritos y sus experiencias a una multimodalidad desde el entorno virtual. Hicimos una antología, la primera antología de la historia de trabajos escritos desde su sentir pensar, y después nos llamaron, esta es la ruta que hicimos juntos, ¿no?, para la materia, y después, bueno, este fue el coloquio con la presentación de sus trabajos, y después se presentó la antología. Este es el índice más o menos de la antología, muy súper rápido porque ya se me acaba el tiempo, y luego nos invitaron, nos llamaron de la Universidad, de la Unidad de Servicios Bibliotecarios de Veracruz, y nos dijeron: nos queremos en presencial. Mis chicos llegaron flotando. Y les prometo que pasan los años y nunca se les olvida esto. ¿Por qué? Porque justo la literacidad corporal lo que a mí me permite es que sí sea una estrategia disruptiva, multimodal, transdisciplinar y por supuesto transmedial, y que el aula laboratorio sea ese espacio de experimentación para ellos y para mí, y que justo nos permita ir hacia estas experiencias más sentidas, en donde hay 4 términos, y con esto cierro, que son términos muy importantes en mi investigación, que es acuerpar. Es decir, que es algo parecido a apropiar la cultura escrita, pero ellos la llevan puesta en el cuerpo. Y ellos se llevan, cada uno de ellos, en las experiencias que llevan conmigo, ya no hay vuelta atrás, no tienen que memorizar nada porque el cuerpo tiene una memoria y lo llevan puesto con ellos. Poner el cuerpo en la acción, esto me ha servido mucho a mí. Lo que yo diseño para ellos, lo diseño para mí. Las clases son para todos, incluso yo, ¿no? Y justo, ya nada más para terminar, bueno, el contexto, ¿no?, que tenemos que empezar a poner saberes y didácticas otras desde la perspectiva de la decolonialidad para articular con la vida misma la teoría y la práctica. Sigue en construcción y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra y Luz Belén.